Perfecto. Luego al final es importante que hagas hasta el final porque ahí vamos a tener vamos a introducir ahí una sorpresa para los que estéis hasta el final. Vamos a contar un poco las actividades que estamos desarrollando en el instituto. Así que os recomendamos que os quedéis hasta el final de la charla, donde tendremos también ocasión de charlar un rato y os contaremos algunas cosas que estamos haciendo, preparando ya en el instituto. Entonces, nada, Carlos, te paso micro. Muy bien, gracias Víctor por la introducción, la presentación. Buenas noches a todos. Los saludo desde Ámsterdam, donde estoy hoy aquí en la meca de los psicodélicos actualmente y de la vanguardia cultural. Mi nombre es Carlos Valencia. Como Víctor dijo, tengo experiencia como investigador científico en neurociencias, como investigador clínico y también he tenido un camino en el campo espiritual dentro del budismo Zen. Estoy ordenado como monje Zen y ambos caminos han estado permeados por el uso, la práctica, el entendimiento de los enteógenos. Espera que voy a silenciar mi WhatsApp. Vale. Bueno, pues esta charla que les presentamos hoy con mucho cariño, con mucho orgullo, es un poco la síntesis de un curso nuevo, un curso introductorio en el WOPI que estamos muy contentos de presentar. Es un overview, pues una vista, digamos, generalizada, de alguna manera extensiva y comprensiva, sobre varios aspectos que consideramos importantes para las personas que se interesan por estas experiencias psicodélicas, ya sea para sí mismos o un poco empezar a indagar sobre la responsabilidad y la ética del acompañamiento. Entonces, bueno, si han tenido preguntas por el camino, como dijo Víctor, pues las van dejando en el chat y él se va a ir encargando de recopilarlas, contestar algunas y algunas para el final, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Pues vamos a hablar un poquito, pues, sobre por qué elegimos el término enteógenos, porque para nosotros, desde la perspectiva que tenemos ambos, tanto mística como científica, es un término que abarca, de manera contundente, pues la experiencia interior de ellos, ¿no? O sea, a estas sustancias se les ha llamado, o a estas entidades se les ha llamado psicodélicos. Recientemente en ciencia se les llama psicoplastógenos como generadores de plasticidad. Pero en los términos como psicodelia, por ejemplo, como reveladora de la mente, no terminan de comprender como la profundidad mística que a veces tiene, que para nosotros nos parece muy importante. Entonces, el término enteógenos es en realidad un neologismo de los setentas, que se acopló de la raíz griega enteo, en Dios, o en Dios por dentro, y gen, origen. Es algo así como estar en el origen de Dios o ser testigo del Dios interior, que ahora pues estamos viviendo un momento histórico importante, en un contexto cultural y científico que es bastante singular, porque luego de décadas de prohibición, de estigmatización, pues estos enteógenos han regresado pues de nuevo al centro del debate público y clínico y hasta espiritual. Entonces, vamos a ir un poquito para atrás a ver pues qué es lo que ha venido ocurriendo. No vamos a hacer una revisión histórica, pero sí por lo menos vamos a comparar su uso tradicional milenario, porque antes con el actual, porque antes de que los laboratorios y los ensayos clínicos y todas muchas culturas ya habían utilizado plantas y hongos psicoactivos dentro de marcos rituales que eran bastante complejos, ¿no? Por ejemplo, la dimetiltriptamina, el DMT, que está presente en la ayahuasca amazónica, ha sido usada por siglos por pueblos indígenas de la alta Amazonía como mediadora entre lo humano y lo espiritual, o la psilocibina en los honguitos, pues ha sido empleada en Mesoamérica en rituales mazatecos con fines de sanación y de conocimiento. La mescalina también, que está por ejemplo en el peyote y en el cactus de San Pedro, forma parte muy importante de tradiciones ceremoniales en huicholas y en los Andes.
Entonces, en estos contextos, estas sustancias no eran ni recreativas ni individuales, eran prácticas comunitarias, cargadas de símbolo, enfrascadas dentro de una cosmovisión. Y por lo general la experiencia estaba sostenida pues por un marco mítico, narrativo. Había una figura experta, un chamán, un curandero o curandera que guiaba la toma. Y muy especialmente habían propósitos claros, es decir, había un diagnóstico, ya fuera espiritual o físico, había un propósito de sanación o una transición vital. Mejor dicho, la sustancia, pues, en resumen, nunca operaba sola. Mm, Nos saltamos entonces a la visión actual del laboratorio. En el siglo XX comienza un estudio científico moderno y a contrastarla con la tradicional. Ya pues en los años 30, final de los 30, el LSD pues fue sintetizado por Albert Hoffman. En los 50 y los 60 se investigó mucho el potencial psicoterapéutico de algunos alucinógenos o enteógenos. La prohibición global que hubo en los 70 interrumpió de manera importante en Estados Unidos y a raíz de ello en muchas partes del mundo, pues todas estas líneas de investigación. Y sin embargo, pues los cambios culturales que hemos tenido, más o menos los años 2000, ha emergido en lo que hoy conocemos como el renacimiento psicodélico, ¿no? Entonces hay instituciones como Johns Hopkins, como NYU, el Imperial College en London, que han hecho muchos estudios sobre, por ejemplo, la psilocibina para la depresión, el LSD para la ansiedad existencial, el DMT, diferentes estados de conciencia. Y el MDMA, aunque pues, técnicamente no es un psicodélico clásico, sí que ha mostrado resultados muy bonitos y clínicamente prometedores en algunos contextos. Así que, bueno, por ejemplo, hoy sabemos que esta sustancia regula algunos receptores serotoninérgicos. Le recuerdo, porfa, apagar los micrófonos que estamos grabando la sesión. Y pueden alterar, por ejemplo, la actividad de la red neuronal por defecto o pueden facilitar procesos de flexibilidad psicológica y de neuroplasticidad. Pero bueno, pues esto es solamente una parte de la historia, porque pues a mí no me gustan mucho las dicotomías, pero pues frente a la pregunta de si esto es un renacimiento o es una moda, a mí me parece que el problema actual no es que no haya investigación seria, sino que parece haber una sobresimplificación cultural del uso de los enteógenos, lo cual pues no es raro. Nosotros como humanos tendemos a simplificar, sobre todo de manera mental, para poder entender las cosas en categorías y en una taxonomía, pues clasificamos con la mente, ¿no? Y necesitamos como los tres puntos de una historia de una peli de Disney, el malo, el bueno y la víctima. O O, por ejemplo, las investigaciones científicas publicadas en revistas de alto impacto, pues son difíciles de comprender, pero para la mayoría de nosotros es mucho más fácil comprender un titular del periódico, de la muy interesante, que diga la ayahuasca cura la depresión, y es una sobresimplificación exagerada de realmente todo el proceso que hay detrás y la complejidad. Entonces, retiro es microdosificación que tiene una tendencia a la superproductividad, a la eficiencia. eh, Muchos facilitadores sin una formación clínica apropiada o con suficiente experiencia, o una visión reduccionista en la que pues básicamente la molécula lo hace todo. Entonces como que la sustancia cura es la narrativa. Sin embargo, pues incluso hablando en términos de conocimiento objetivo moderno, la mayoría de los resultados científicos lo que muestran es que la mayoría de los resultados positivos dependen de gran manera, en gran grado, de una preparación psicológica, de un contexto seguro, un acompañamiento profesional y también de una integración posterior, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo implica un marco ético, una formación clínica, o hasta cierto grado muy importante la comprensión antropológica y
pues el rigor científico y sobre todo la humildad epistemológica, es decir, aceptar que hay cosas que no sabemos y que hay cosas que no sabemos cómo saber, ¿no? Entonces, otra pregunta importante es como qué condiciones son las que generan una transformación que sea consistente a largo plazo o por lo menos en línea con los propósitos que se tienen y cuáles otras pueden llegar a generar una transformación que puede incluso ser dañina. Entonces, pues esta conversación es una conversación que apenas estamos empezando a tener y hoy pues vamos a dar algunas claves que nos pueden guiar en la respuesta. En el curso, claro, exploramos los marcos históricos y clínicos y esto es un resumen de de lo que queremos transmitir hoy. Pues vamos a hablar un poquito de ciencia. La ciencia la voy a dividir en dos partes. Por una parte voy a hablar de los mecanismos, es decir, cómo creemos que funciona, y luego de lo clínico, es decir, en qué funciona. Entonces, vamos a hablar primero sobre los mecanismos. ¿Qué ocurre en el cerebro? Son muchos enteógenos, así que vamos a mencionar algunos de los más importantes, pero en general el DMT, el LSD y la mescalina, por ejemplo, comparten un mecanismo central, que es la activación de receptores serotoninérgicos, el 5-HT2, el A y el B y el C. Para simplificar un poquito esto, un receptor es, a ver, cuando tenemos una molécula que logra llegar al cerebro, porque no todas las moléculas logran llegar al cerebro. El cerebro tiene una barrera hematoencefálica entre la sangre y el cerebro que no deja pasar cualquier cosa porque las células son muy delicadas. Pero hay algunas moléculas que logran traspasar esta barrera hematoencefálica y al llegar a una neurona, la neurona en sus membranas tiene unas pequeñas moléculas que se acoplan muy bien a esta molécula que logró entrar. Entonces es el popular mecanismo de llave cerradura, en donde esta molécula se acopla solamente a esta cerradura. Esta llave se acopla solamente a este receptor. Entonces, la- la- las moléculas como el DMT, el LSD y la mescalina se acoplan muy bien a los receptores de un neurotransmisor que se parecen mucho a este neurotransmisor que se llama la serotonina y uno de los receptores de serotonina más importantes es el 5-HT2 y en especial se ha visto en la investigación que se liga al receptor 5-HT2A. Este receptor pues tiene efectos muy importantes, sobre todo en la corteza prefrontal, en la corteza frontal, en regiones que están asociadas con pues la cognición que es muy abstracta, la autoconciencia y mucho sobre el procesamiento emocional. Y esta activación de estos receptores, pues ha mostrado que produce, por ejemplo, un aumento en la variabilidad de patrones de actividad que se pueden presentar en el cerebro. Esto lo nosotros llamamos la entropía cerebral, es decir, que altera la comunicación entre las redes neuronales, genera plasticidad neuronal. Y reduce una cosa muy interesante que se llama la red neuronal por defecto. La DMN, la red neuronal por defecto es una de esas cosas que se encuentran en ciencia como casi todo, como por serendipia. Entonces, es lo que está haciendo el cerebro cuando no estamos haciendo nada. A ver, si yo quiero investigar el cerebro, ¿cómo funciona? ¿Qué pasa en el cerebro cuando ves delfines? Entonces, te muestro delfines y miro qué pasa en tu cerebro, pero esa actividad tengo que contrastarla con otra actividad. Entonces, la indicación para los sujetos que participan en un experimento es, pues ahora siéntate ahí y no hagas nada. Entonces, miro qué pasa en tu cerebro cuando no haces nada versus qué pasa en su cerebro cuando estás viendo delfines. Y resulta que la actividad que tiene el cerebro cuando no estamos haciendo nada, pues involucra estructuras que son muy comunes en procesos de autorreferencia, del yo, de mi pasado, de mi presente, de rumiación. Entonces, estas moléculas de los enteógenos han demostrado que disminuyen mucho la actividad de la red neuronal por defecto y por eso bajan la actividad mental, autorreferente, también por eso parece que disminuyen la ansiedad. Se desorganiza un poco lo que es la percepción del yo que tenemos estructurado con etiquetas conceptuales y verbales. Y bueno, ya es muy popular la disolución del ego, una mayor sensación de conexión.
y se van flexibilizando como patrones rígidos de pensamiento que hemos mantenido durante mucho tiempo. La neuroplasticidad es otro de los aspectos importantes de los mecanismos porque se generan como nuevos enchufitos, ¿no? Como nuevos puntos de conexión en las ramitas de las neuronas. Esto se llaman las espinas dendríticas en las dendritas apicales, sobre todo en neuronas de la corteza cerebral. Aunque debo aclarar aquí que estos receptores de serotonina desconocemos mucho de la mayoría de ellos porque el 80% están en el intestino. Solamente el 20% de nuestros receptores de serotonina están en el cerebro y ahora pues hemos empezado un poco a investigar cuáles son los efectos de los enteógenos sobre nuestro intestino, nuestro segundo cerebro y la microbiota. ¿Vale? Bueno, red neuronal por defecto, entropía cerebral, serotonina, dopamina, oxitocina. Bueno, el MDMA, como dije, no es un psicodélico, pero se utiliza bastante terapéuticamente. Libera serotonina, dopamina y oxitocina, y estas son sustancias en nuestro cuerpo que reducen, por ejemplo, la respuesta de una estructura cerebral que se llama la amígdala, que está muy encargada de las respuestas de ansiedad. Mm, También facilita la apertura emocional y en general aumenta la sensación como de seguridad interpersonal. A ver, cambio esto, ya, los clínicos. Ahora, bueno, eso es más o menos lo que nos hemos dado cuenta de cómo funciona. ¿En qué funciona? Son muy claros, por ejemplo, los resultados de la psilocibina en depresión, especialmente en depresión resistente, en depresión refractaria, que es la que no responde a los medicamentos que aprueban los protocolos de nuestros países. Ha mostrado reducciones rápidas y muy importantes en los síntomas depresivos, sobre todo en estos pacientes que no responden a tratamientos convencionales. La ansiedad también es otro de los factores que se ha visto, sobre todo aquella asociada a pacientes terminales, ¿no? A la ansiedad de la muerte. El LSD ha sido particularmente efectivo en este tratamiento. El NDMA, por ejemplo, para el trastorno de estrés postraumático, el manejo de trauma. Combinado con, y luego hablaremos mucho de esto, de la importancia del contexto terapéutico, combinación con terapia, una terapia que se llama terapia estructurada, ha mostrado muchísimas mejoras en síntomas que son relevantes para el trauma. Y las adicciones, por ejemplo, es increíble ver cómo la gente de repente deja de fumar o deja de beber eh, en- en- con el uso de enteógenos bien acompañados. Las adicciones que están... Hay una red neuronal que es de los ganglios basales hacia la corteza que genera hábitos y hábitos compulsivos. En psicología, pues estos hábitos tienen un carácter adaptativo de supervivencia y en psicología clínica, especialmente dentro de la terapia de aceptación y compromiso, estos hábitos muchas veces tienen la función importante de bloquear algunas emociones. Entonces, habiendo mencionado esto, hay variables que influyen en los resultados clínicos y esas variables han sido probadas en estadística y en estudios eh, que demuestran que la molécula sola pues, tiene un poder muy amplio, pero se beneficia sobre todo de una preparación psicológica previa, de la calidad del vínculo terapéutico, es decir, ¿no? Cómo es la relación con el terapeuta, del manejo de las expectativas del participante, que hace la seguridad del entorno, qué tan seguro se siente, y la integración. La integración es como cómo traemos estos trozos de una experiencia surrealista y onírica y muchas veces reveladora a transformarlos en una herramienta que podamos ah, utilizar en la vida cotidiana. Y obviamente, pues, un buen screening, un buen análisis clínico de los candidatos para verificar que sean candidatos viables, ¿no? Y finalmente, bueno, pues una de las
quería mencionar que aquí me pongo muy clínico, muy técnico, pero que la ciencia no niega, digamos, los reportes fenomenológicos de los candidatos o de los pacientes y que una cosa que ha sido contundente es que los estados de místicos o de disolución del yo están definitivamente correlacionados con mejores resultados clínicos, pero solamente cuando están bien contenidos, bien integrados, cuando tienen su marco. Hay muchas limitaciones científicas, el tamaño de las muestras, el problema metodológico del control, del placebo, la falta de seguimiento a largo plazo, pero en general la ciencia pues nos ha mostrado, pues, estamos descubriendo el agua tibia, que estas sustancias pues tienen un poder muy importante para nosotros como humanos y sin embargo es importante recordar pues que la molécula simplemente abre la puerta, pero no es la que da el paso, ¿no? Ni la que dirige el proceso. Entonces, ya durante el curso, pues dedicamos más tiempo a esta explicación completa de los mecanismos sinápticos y farmacocinéticos de los modelos actuales en nuestros modelos de conciencia y cómo pues, tratamos de dar una visión de cómo no caer en este reduccionismo neuroquímico de la ciencia por la ciencia y nada más. Entonces, dentro de este marco, pues tratamos de considerar hasta donde podemos, porque nosotros pues, no fuimos criados en comunidades indígenas ni con una cosmovisión milenaria, estas diferencias entre el ritual tradicional y la terapia moderna, sin necesidad, vuelvo a lo mismo, de ponerlo como en un contexto binario, es que es así o es asá, sino más bien como de informarnos, no se trata de tener razón o no en un lado o el otro, sino de ser capaces de tener conversaciones enriquecedoras ante esta realidad, ¿no? Es decir, los anteojos no nacieron en el laboratorio, sino que nacieron en contextos culturales muy específicos como por ejemplo la ayahuasca en la Amazonía, no es simplemente una sustancia psicoactiva, una medicina relacional, cosmológica, cuyo uso pues está dentro de una visión del mundo donde la enfermedad, la comunidad, la naturaleza y la espiritualidad no están separadas, sino que forman parte de la misma trama de la realidad. Entonces, esta experiencia no se interpreta como un fenómeno neuroquímico, sino más bien como la experiencia de la toma, pues como un reordenar del vínculo de la persona con su entorno y con su plano espiritual. Es decir, la cosmovisión indígena no separa la mente, el cuerpo, el individuo, la comunidad, la biología, sino que lo incluye todo en un contexto simbólico, mítico, que estructura pues esa experiencia que se ha tenido en la toma del enteógeno. Pues el enfoque biomédico es claro para nosotros y tiende a aislar las variables, ¿no? Como a medir resultados, a explicar el efecto en términos neurobiológicos. Y eso pues nos permite avances en la investigación clínica, pero es un marco epistemológico completamente diferente. Entonces, cuando estas prácticas tradicionales llegan al ámbito terapéutico occidental, entonces puede haber como una descontextualización, empezamos como a hacer una traducción cultural de cómo nosotros entendemos lo que hemos descubierto, pues lo que nos hemos traído. Pero lo que hacemos es extraer, digamos, la sustancia de su matriz de ritual y se inserta un poco en protocolos clínicos o en marcos legales, de diagnósticos que no son neutros. Es decir, esto transforma un poco el significado de la experiencia y redefine el rol del facilitador, el del paciente y a veces el de la propia sustancia. Entonces hay preguntas interesantes y también delicadas, como hasta qué punto esta traducción enriquece o hasta qué punto empobrece. Es decir, si ganar rigor metodológico, pero perder en profundidad simbólica es importante.
¿no? También corremos el riesgo, por ejemplo, de la apropiación cultural, es decir, de empezar a tomar cosas que no nos son esos elementos rituales sin comprender realmente su contexto original y y llevarlos como, como a este estado de tecnocracia en donde pues la experiencia simplemente se reduce a un procedimiento muy estandarizado que ignora pues esta dimensión existencial o relacional. ¿Vale? Bueno, tecnocracia, producción cultural. Vale, pasamos. Entonces, al reducir esto a la sustancia, hemos perdido un poco lo que en el contexto tradicional se conoce pues como la cosmovisión, la cosmovisión, la mitificación, el simbolismo. Nosotros lo vemos ahora como el set and setting. Entonces, ¿qué es el set and setting? ¿Por qué suena tan gringo? Am, el set es como el estado interno de la persona, su estado psicológico que es importante considerar, cuáles son sus expectativas, si tiene miedo o no, cuáles son sus intenciones, en qué momento de su vida se encuentra. Digamos, el participante viene con una historia propia, biológica, psicológica, emocional. Y el setting es más bien como el entorno físico, simbólico, relacional, en donde ocurre la experiencia. Es decir, quién te acompaña, en dónde, con qué tipo de narrativa, qué tipo de asistencia te da, qué contención te da. Entonces, lejos de ser variables secundarias, este set y este setting han mostrado que son de vital importancia para que la transformación el cambio que se produce como efecto de la experiencia, pues sea no solamente intenso y significativo, sino también que se traduzca a largo plazo en herramientas que podemos utilizar en la vida cotidiana, ¿no? A ver, en un ritual tradicional amazónico, la experiencia está sostenida por una cosmovisión, tiene una estructura ceremonial y una figura experta que lo maneja, lo contiene. Y en cambio, en el consumo recreativo o descontextualizado, pues no tenemos esta preparación, ni la contención, ni la integración, lo cual puede incrementar el riesgo de la confusión, de la psicológica, de la desorganización psicológica. Y aunque tenemos ensayos clínicos controlados, la experiencia se inserta pues en un protocolo que está muy diseñado con preparación psicológica y con sesiones de integración. Es decir, que en este sentido, pues, la ciencia trata un poco como de lo que hablamos anteriormente, traducir este contexto al laboratorio y sin embargo no es lo mismo. Es decir, la sustancia es la misma, pero el resultado no es igual. Entonces, lo que hemos visto es que los enteógenos no crean como contenidos nuevos, sino que amplifican las dinámicas que ya traen los candidatos, sus conflictos, sus recursos, sus traumas, sus valores, lo que quieras, sus creencias. Y entonces, pues esta amplificación necesita un marco, una dirección. Entonces, la parte importante aquí es que el contexto, pues no debe ser visto, el contexto terapéutico en particular, no debe ser visto como ni el físico no debe ser visto como un complemento, sino como un modulador muy importante del efecto de la transformación. Entonces, pues bueno, nosotros en el curso analizamos bien en detalle cómo se estructura el contexto seguro y cuáles son los elementos simbólicos y relacionales que lo pueden sostener y cuáles son los errores frecuentes que pueden convertir esta experiencia potencialmente terapéutica en algo desorganizado, o sea, desorganizado. Entonces, el mensaje principal aquí es como eso, no es un complemento, sino que es el modulador principal, ¿vale? Esto se aplica tanto para macro como para microdosis. No sé hasta qué nivel conocen los participantes, pero bueno, dentro del tratamiento terapéutico de
En el uso de enteógenos, pues ahí se puede dar una dosis que se conoce como terapéutica o macro, que está más o menos mimetizando las dosis que se daban en los contextos originales o las que prueban tener un efecto, por lo menos de desconfiguración del ego, no para todos. Y luego también se pueden utilizar microdosis que tienen menos investigación científica actual, pero tienen un montón de investigación anecdótica. Y tanto para microdosis como para macrodosis, que son cosas que ya pues explicaremos en detalle, qué es lo que se considera una una macro, una micro, qué es un subumbral psicodélico, subperceptual, hasta dónde queremos manejar la experiencia de una microdosis, etcétera. Lo importante aquí es que para ambos tipos de tratamiento que están muy en boga hoy en día, el contexto terapéutico pues es fundamental. Entonces, muchas veces, pues yo que llevo más de 2 décadas tomando medicinas, ceremonias, yendo con diferentes personas, con diferentes sustancias en diferentes países, pues también a veces te cansa uno de ver participantes que vienen sesión tras sesión, ayúdame plantita, ayúdame, como un poco desempoderados, sin lograr cambios consistentes como a mediano o a largo plazo. Entonces, pues uno de los errores o pues no sé si llamarlo error, pero una de las cosas que se ven comúnmente que no parecen estar funcionando, pues es el confundir como la intensidad de la experiencia con una transformación permanente o con una transformación estable, ¿no? Una experiencia enteógena puede ser profundamente conmovedora, mística, ¿no? Pero no necesariamente tiene que producir cambios en la forma de vida. Pasa, sí, pasa, pero la narrativa del hippie que se comió los hongos y le cambió la vida es posible, pero es improbable. Es decir, no suele suceder. Pasa un poco como cuando uno ve una película muy inspiradora o lee un libro muy inspirador o va a una conferencia y dice, hola, sí, esto sí, tiene razón, ¿no? A partir de mañana voy a empezar. Y no pasa. Nadie está yendo al gimnasio, ni haciendo dieta, ni... Es difícil cambiar porque somos seres de hábitos y la forma de cambiar hábitos es reentrenándola, o sea, la práctica, por lo menos en el Zen y en el gimnasio es lo mismo, la práctica. La práctica hace al maestro. Entonces, em, es importante distinguir entre 3 niveles que pueden haber aquí, que es la experiencia mística, cuando se diluye el yo, que pues, se caracteriza pues por esa sensación de unidad, de trascendencia con el todo, con el tiempo, el espacio, conexión. Y luego también pues la cantidad de insight emocional que se tiene dentro de la experiencia en el cual pues emergen comprensiones importantes de nuestra propia historia, las relaciones o patrones que hemos tenido pues con nuestro propio sufrimiento. Y luego está lo que se da menos, que es el cambio conductual sostenido, que es lo que mencioné anteriormente, la modificación de hábitos, ¿no? Decisiones, acciones que estén en coherencia con ese propósito, con esa intención que tenemos. Entonces, la mística y la emocional pues pueden ocurrir en una experiencia, pero la tercera requiere un proceso. Entonces aquí quiero introducir el concepto que es muy esencial para nosotros y es el de, tanto en el budismo como en la psicología de aceptación y compromiso, es la flexibilidad psicológica, el redefinir nuestra identidad, ya pasar de esta etiquetas a una entidad multidimensional en permanente transformación. Entonces hay un modelo muy efectivo, contemporáneo, en la terapia de aceptación y compromiso que ha ido muy de la mano con los tratamientos de enteógenos y en el cual pues la salud mental no se define por la ausencia de malestar, como que se deja de pelear contra las emociones desagradables, sino que la salud mental está más definida por la capacidad de poder estar en contacto con una experiencia interior sin necesidad de ser presa de esa experiencia interior y de actuar en una dirección que puede reconocer la importancia del patrón actual, pero que quiere dirigirse
en otra dirección. Entonces los enteógenos pues, nos facilitan estos momentos de apertura y de desidentificación y por un tiempo nos aumentan esta flexibilidad. Es una ventana increíble para transformarse, pero hay que, digamos, hacer la tarea. Entonces, pues eso, la experiencia puede abrir, pero la transformación requiere de esta integración. Esta integración, pues es algo que hacemos desde esta perspectiva, al menos personas como Víctor y yo, en la cual pues se trabaja mucho la transformación desde la aceptación, que es como decir desde el amor. La transformación desde el rechazo tiene el problema de que lleva a la frustración y lo que vemos en la oferta espiritual y psicológica y emocional y terapéutica hoy en día es, deja de ser así, sé diferente, cambia, tú puedes, progresa, ¿no? Como esta transformación lineal de ascendencia, de mejorar sin rechazando lo que uno ya es cuando hay una razón por la que uno ya es como es. Entonces, el proceso de flexibilidad mental nos lleva inevitablemente como una especie de maternaje en donde podemos aceptar con cariño, de manera incondicional, todos estos hábitos que hemos formado nosotros mismos. Nuestra mente no está ahí para atacarnos ni para hacernos daño, es para protegernos de haber manifestado emociones que no se nos permitieron ser manifestadas y que no conocemos ni en nuestro cuerpo, que no podemos ser testigos de estas emociones. Y desde ese amor, desde esa libertad, desde ese espacio de conciencia en donde yo puedo dejarme ser, ya basado en los valores flexibles, puedo tener compromisos flexibles que me permitan mm, mm, transformarme, aunque nunca dejamos de transformarme, pero transformarme de una manera real, como los fenómenos, es decir, sabiendo que hay oscilaciones y sabiendo sobre todo que hay pues esta ampliación de conciencia, una metaconciencia que tiene espacio para todo. Entonces yo diría que uno de los aspectos más importantes en este proceso de transformación contextualizada, y como los que hayan probado la medicina lo sabrán, más allá de las palabras, es desde el amor, es desde el amor, es desde el amor que podemos transformarnos de una manera en que podamos estar cómodos con nuestros estados actuales y con los cambios que se ven. Vale, sin ponerme muy místico, porque yo no sé hasta qué punto conoce el público aquí la experiencia, pero pues todos hemos estado ahí en ese momento en donde intenciones, propósitos y todo se sueltan y nos damos cuenta que la sanación está en la realización de que no hay nada que sanar, que todo bien, que venimos aquí a jugar, a bailar, a cantar, a besarnos, a apoyarnos y ya. Pero esa ventana se cierra y luego queda la tarea, y la tarea es la que a nosotros no nos gusta hacer, y esa es la que requiere el acompañamiento responsable. Vale. Pues a la hora de participar uno mismo o hacer que otras personas participen, es importante considerar las contraindicaciones, los diagnósticos, medicamentos que se estén tomando, si tienes algunos inhibidores de recapturadores de la serotonina en la depresión, si estás tomando algún tipo de anfetamina, depende. Eso depende, depende del enteógeno, porque por ejemplo, para psilocibina con honguitos hoy en día, pues era muy difícil hacer que los pacientes depresivos dejaran de tomar sus medicamentos y entonces se les dejó tomar sus medicamentos y lo que se ha visto es que pueden participar en macrodosis, o al menos desde el punto de vista de la investigación científica, sin dejar de tomar sus medicamentos. No es la única variable, hay muchas otras variables a considerar, pero por ejemplo esto en la ayahuasca no se puede, depende del medicamento, depende del enteógeno, ¿no? También los estados de vulnerabilidad que tenga la persona, si está en un duelo reciente, por ejemplo, qué crisis vitales tiene, está en un trauma que no está estabilizado o en algún tipo de aislamiento social. Entonces, bueno, repito, la evaluación clínica, pues es fundamental a la hora de decidir si empezar con microdosis o si le conviene una macrodosis, que científicamente ha mostrado resultados más contundentes, pero la microdosis es muy transformativa también desde el nivel de la investigación cualitativa y anecdótica. Entonces, pues bueno, nosotros animamos
a las personas que están interesadas en estos caminos a informarse, a ser conscientes del peligro que puede tener un acompañamiento sin formación, mm, a formarse en la medida en que se pueda para tratar de ayudar de la mejor manera. Es decir, los que estamos en este camino, pues hay una gran parte de nuestra motivación en nuestro corazón y es de pues, aliviar el sufrimiento propio y ajeno y ser una entidad de cambio en la que podamos asistir pues, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Entonces, abrir estos estados ampliados de conciencia sin un marco clínico, pues puede ser poco irresponsable, no porque la experiencia en sí sea intrínsecamente peligrosa, sino porque requiere una contención, un acompañamiento. ¿Vale? Bueno, entonces, hemos hablado de ciencia, del contexto, de antropología, de cómo pasar de una experiencia intensa a una transformación real, los límites, la ética. Y la idea aquí pues no es ofrecer respuestas simplistas, sino pues desde la humildad, pues no, hay muchas cosas que no sabemos. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que sabemos los que decimos que sabemos. Eh, y queremos saber más, ¿no? Entonces no queremos ofrecer respuestas como simplistas, sino solamente como apuntar que esto es una realidad mucho más compleja, mucho más interesante de lo que parece. Mm, esperamos pues que no sea una moda pasajera ni que se tome como una solución milagrosa, como una pastilla, que no la van a coger las farmacéuticas, que sí. Son herramientas bastante poderosas, ¿no? Y pueden abrir procesos muy profundos y es claro que también pueden generar confusión, ¿no? Entonces, una pregunta que dejo es esa, ¿qué podemos hacer para que esta experiencia, pues, además de ser intensa, sea transformadora, establemente transformadora, no solamente intensa? Y como dije antes, pues la idea no es estar ni a favor ni en contra, ni idealizar, ni demonizar lo que estamos viviendo actualmente, sino de tratar de entenderlo en profundidad. Y esta es una de las razones por las cuales pues ofrecemos este tipo de cursos, en particular el resumen de este curso de enteógenos y transformación humana, que es corto, es introductorio, 16 horas creo, en 8 sesiones, de 2 horas cada uno. Y, y bueno, agradecerles por su presencia, por su atención, por los micrófonos silenciados. Y recordarles que estamos aquí, Víctor y yo, tienen nuestro contacto. Mm, si alguna persona está buscando apoyo terapéutico en procesos con o sin enteógenos, tiene dudas sobre si este tipo de terapia de aceptación y compromiso es algo que le ayudaría a transformarse desde el amor, pues nosotros trabajamos también como terapeutas, como acompañantes de personas en procesos de microdosis y de macrodosis. Y bueno, pues muchas gracias y paso el micrófono entonces de nuevo a Víctor, a ver si abrimos preguntas, ¿ok? Gracias. Gracias, Carlos. Como siempre, maravillosa tu explicación. Me encanta cuando entras en esos estados místicos, ¿eh? Esa no dualidad del Zen, ese toque que le das, a mí me gusta mucho. Estaba viendo un poco el chat y no he visto mucha cosa que he apuntado. La verdad, si sentís necesidad podéis abrir el micro, ¿eh? Que por el chat parece que no habéis escrito mucho. He apuntado un par de preguntas. Claro, son preguntas como muy técnicas
que justamente yo creo que se deben desarrollar bien dentro de un curso o de una formación, porque una de ellas es que el tema de la medicación, ¿no? Si estás medicado por depresión, se puede tomar psilocibina, ¿vale? Esa es un poco la pregunta. Es bastante Depende del tipo de medicación. En este caso estaba hablando de ciertas dosis de inhibidores de recapturadores de la serotonina. Pero no claro, quiero que quede sobre la mesa que yo he dicho, sí, denle hongos al que está tomando claro. antidepresivos. No. Es un tema complejo, las interacciones farmacológicas. Nosotros en nuestro equipo, por ejemplo, tenemos un psiquiatra, una psiquiatra que es docente y ella nos ve ese tema porque, bueno, es complejo, sobre todo con las macro, ¿eh? Con las macrodosis. En las micro, obviamente, pues el riesgo de interacción baja mucho, ¿no? Y luego por ahí decían también, preguntaban cuál de todos los psicodélicos si era el más recomendable para la ansiedad. Me parece que era una mujer que había probado varias terapias, que ahora le estaban aconsejando el tema de psicodélicos y preguntaba eso, ¿vale? Ah, a ver, Vale. porque en el chat Bueno, alguien... la ansiedad es que es un término demasiado, demasiado general y el uso de la psiquiatría moderna, lo que hacemos con el DSM, con el manual de diagnóstico psiquiátrico, es empezar como a separar en pequeñas categorías, pues un proceso que es bastante orgánico, pero se separa mucho como en, como en, como en pequeñas cajitas. Entonces sobre todo caracterizada por qué la dispara. Pero dentro del cerebro, pues la ansiedad es más o menos la misma. Lo que me parece a mí importante considerar para el tipo de enteógeno, porque esto casi pues, no hay investigación, es el mecanismo que está activando interiormente la ansiedad. Pero di tú que es una rumiación excesiva catastrófica, ¿no? Entonces, no para de pensar y de preocuparme, de pensar y de preocuparme, de pensar y de preocuparme. Entonces, la inactivación de la red neuronal por defecto de la psilocibina, pues le viene muy bien. ¿No? Pero si hay, por ejemplo, en trauma una activación recurrente del hipocampo por recuerdos traumáticos tempranos, pues a lo mejor algo como el MDMA le vendría mejor con la serotonina, la dopamina y sobre todo con la oxitocina. Claro, Entonces, pues depende. No hay una relación uno a uno y sobre todo, pues en investigación científica no hay, no hay pues todavía una investigación extensiva. es un poco, es un poco, Carlos, también, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces tú y yo, el riesgo de ver los psicodélicos prácticamente como psicofármacos sintomáticos, ¿no? Que ya se está empezando, claro, como hay muy buena prensa ahora, es verdad que ahora hay buena prensa de los psicodélicos, ahí salen noticias como la que has dicho tú, la ayahuasca cura la depresión, o los hongos curan la Sí. ansiedad, también lo he visto por ahí. Se está generando, claro, una percepción de estas medicinas como si fueran realmente remedios específicos para síntomas que no lo son, porque no olvidemos que los psicodélicos o los enteógenos lo que hacen es una amplificación de conciencia que abren una ventana de oportunidad, pero con esa neuroplasticidad, ¿verdad? Con esa flexibilidad psicológica, pero lo que realmente va a permitir ese cambio, esa sanación, como tú bien has explicado, es lo que se va a hacer a partir de ahí con eso, con esa apertura. ¿Hacia dónde lo vamos a dirigir? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, no nos perdamos otra vez en los milagros de las pastillitas, porque otra vez nos vamos a decepcionar si creemos que eso nos va a dar la solución a los problemas de salud mental que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, entonces, eso me sirve también un poco para enlazar, por la hora también que estamos, pero bueno, estamos bien de tiempo, pero estamos enlazar un poco con esa necesidad de educarnos y de profundizar, ¿no? Porque yo veo también eso, que el lado negativo de este renacimiento psicodélico es que mucha gente
ahora está más abierta y está bien, porque han tenido mala prensa, ¿no? Durante muchos años. Ahora mucha gente está abierta a probarlos, a experimentar con ellos, pero también tiene sus riesgos. Y sobre todo esos riesgos yo los he visto sobre todo en cuadros clínicos. No es lo mismo una persona ¿no? que está bien, que no ha tenido, no tiene un historial con antecedentes clínicos, ni tiene, bueno, pues siempre todo viaje ya sabemos que también tiene un riesgo, pero bueno, seguramente esa persona lo va a asimilar bien, lo va a integrar bien. Pero en personas que ya vienen con un historial clínico, ¿verdad? Difícil, de trauma o de otro tipo de sintomatología, es lo que tú decías, Carlos, puede ser muy responsable, eh, ¿verdad? Hacer esto sin un buen acompañamiento, sin un buen proceso de acompañamiento. Y esto es un poco lo que nosotros en el instituto estamos intentando entregar, ¿no? Tenemos esa experiencia, ese background. Carlos lleva, vamos, una década trabajando con los hongos. Yo, en mi caso, con ayahuasca, llevo desde 2010 en contextos terapéuticos. Yo he conocido la parte tradicional amazónica porque he vivido en la selva, pero también la parte clínica, la parte psicoterapéutica, ¿no? Y claro, nos hemos dado cuenta que en estos años cada vez hay más interés, pero también el lado negativo es que cada vez hay más irresponsabilidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En la toma de estas sustancias que son muy potentes y, y bueno, eso es un poco lo que proponemos nosotros, ¿no? Entonces, voy a introducir un poco el curso, ¿vale? Que es un curso que es la primera vez que lo lanzamos porque es un curso de introducción. Nosotros, para los que ya nos conocéis, tenemos tenemos ya una formación básica, bueno, más profunda en realidad, que son para terapeutas, está pensado en realidad para profesionales tipo psicólogos, médicos, nuestros alumnos suelen ser médicos, psiquiatras y psicólogos, psicólogas que ya están ejerciendo su profesión y quieren especializarse en el tema de los psicodélicos, obviamente todavía no de una manera legal, porque sabemos que esto está en proceso de, ¿verdad? De regularse, pero hasta la fecha de hoy en España no tenemos esa profesión regulada. Sí que tenemos buena perspectiva por el camino, o sea, todo parece indicar que esto va a regularse pronto, en unos años, pero de momento estamos en ese camino, en esa transición. Pero luego también hemos descubierto en el instituto, yo he descubierto que luego también hay un perfil de personas que a lo mejor no quieren dedicarse a esto profesionalmente, ¿verdad? Pero sí que tienen un interés, ya sea personal en ellas mismas, de profundizar o de acompañar a otras personas, aunque no sea de manera profesional. Y entonces yo creo que aquí, para esto, digamos, hemos preparado este curso, que es, como digo, es un curso de introducción. Si me permitís, os puedo compartir pantalla. A ver. Ah, creo que... ahora sí me deja. Os comparto pantalla. Aquí. Y os lo pongo también en el chat, que creo que está alguien hablando en el chat, pero no me da tiempo a hablar y a ver al mismo tiempo. Por ahí se estaba despidiendo Natalia. Por ahí preguntan sobre un buen equipo para acompañar bien, presencia. Sí, sí, sí. Y por online, vale. Voy a responder ahora, ¿vale? Esa pregunta eh, que ha hecho Sarita, se llama, sí. En el chat os he puesto la landing de este curso, esta formación, ¿vale? Claro, el tema del acompañamiento como es muy importante y también yo siempre recomiendo, obviamente, la parte de la formación. Realmente yo siempre recomiendo que si lo hacéis con una persona, lo hagáis con una persona que obviamente tenga experiencia. La parte experiencial es muy importante aquí, pero que también tenga una formación, ¿no? Como acompañante. Y sobre todo la parte ética, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Que aquí es un punto delicado. Cuando uno entra en un estado de conciencia ampliado, hay una mayor vulnerabilidad a todos los niveles, ¿eh? Y los que habéis tenido experiencia lo sabréis. Uno se queda en un estado muy vulnerable. Entonces, la interacción con cualquier persona en ese estado se amplifica, se intensifica. Con lo cual, claro, tú tienes que estar con una persona con la que tengas seguridad, tengas confianza y te sientas segura, porque imaginar, ¿no? Si no, puede a veces incluso ser retraumatizante la propia experiencia. Eh,
Y luego, pues, a ver, esto es complejo, por eso lo vemos en un curso, que es todo el tema de la diferencia entre las macro y las micro, en qué procesos recomendamos hacer microdosis, cuánto tiempo duran las microdosis, cómo se acompañan, para qué casos sí, para qué casos no, para qué casos merece mejor hacer una macrodosis. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la formación, ¿vale? Como ya ha dicho Carlos, esta formación la empieza ahora el 6 de marzo, o sea que la tenemos en 2 semanas, el inicio. Vamos a trabajar con un grupo pequeño, 10 personas máximo, porque queremos que sea, pues como ahora, o sea, poca gente y poder interactuar. Lo interesante es que podáis sacar el jugo a nosotros, nuestra experiencia, podáis preguntarnos, podáis... Entonces, por eso hemos preferido un grupo pequeño. El formato es online, obviamente, para que podamos conectarnos todos. Y el horario de 6 a 8, ¿vale? Eh, Aquí tenemos un poco lo que lleva el curso, ¿no? Aparte de las clases online, vamos a entregar el material complementario. Se van a grabar las clases, también se entregan y vais a tener acceso a una plataforma. Y eso es lo que yo decía en el email, que si os quedáis hasta el final, los que os quedáis hasta el final, si queréis hacer el curso, ¿vale? Vais a tener además la posibilidad de entrar a la plataforma de nuestra, que hay otros cursos también ya grabados, ¿vale? Como el de microdosis. Y vais a poder ver otros vídeos con muchísimas horas de visualización, ¿vale? Ese era un poquito el bonus que queríamos daros a los que estáis hasta el final hoy. Eh, y el objetivo es que, por un lado, conozcáis todo lo que es la parte científica, neurológica, básica, por lo menos lo básico, que conozcáis también la parte antropológica de la historia, que eso es muy bonito, de la historia de los enteógenos, sobre todo ayahuasca, que es mi expertise, y bueno, la de Carlos, como digo, son más los hongos, pero ambas, sobre todo, trabajamos con esas dos, ¿verdad? Con esas dos plantas maestras. Eh, y la historia es muy bonita, la historia que te hay detrás de uso tradicional, ¿no? de estas medicinas. Luego también hay una parte que va a ser sobre el tema del acompañamiento, las bases de cómo se acompaña, el vínculo, que es muy importante, cómo crear vínculo, cómo mantenerlo, y el modelo de acompañamiento que es terapias de aceptación y compromiso, ¿vale? ¿Por qué utilizamos ese modelo de aceptación y compromiso? Porque hay otros, pero aparte de que nos parece el más coherente, porque trabaja justamente la flexibilidad psicológica, es que además es el modelo de referencia estándar para la terapia asistida con psicodélicos. Y muchos institutos de investigación, universidades lo están utilizando para los ensayos clínicos y seguramente va a ser el estándar, o sea, el que va a estar regulado, ¿vale? El acompañamiento con psicodélicos con el método ACT, aceptación y compromiso, ¿vale? Bueno, el valor es de 297 euros. Son, como digo, va a ser semanal, o sea, son todos los... ¿Qué día es? Para poder decirlo. Ahora no me acuerdo. Los viernes, ¿no? Viernes, sí. Viernes, viernes. Son los viernes durante 6 sesiones. Luego quedan grabadas y podéis verlo con toda la tranquilidad. Eh, y la verdad es que es una muy buena oportunidad, tanto por el precio como por el grupo pequeño que formamos. Así que si estáis interesados en dar un paso más y en profundizar, ¿eh? Pues os lo recomiendo, ¿vale? Os recomendamos mucho esto. No sé si estáis la mayoría en el grupo de WhatsApp, porque si no estáis en el grupo de WhatsApp, os voy a, os voy a poner por aquí para mi número, si queréis, ¿vale? Para que os metan en el grupo de WhatsApp, porque es que en el grupo de WhatsApp es donde vamos poniendo toda la información, también del curso. A ver, dejadme ver el chat. Vale, os voy a poner aquí mi número y me podéis escribir para que os metan en el grupo de WhatsApp. También si tenéis preguntas sobre el curso, si tenéis preguntas concretas, también me las podéis hacer. Preguntas de tipo, pues, no sé, las que tengáis, ¿no? Se puede, ¿no? Si faltáis a una sesión, como digo, quedan grabadas, ¿eh? Así que bueno, pues presentado está.
Muchas gracias a todas. Una pregunta en el chat. Sí, digo, a ver, es que el chat ahora mismo no lo estoy viendo. ¿Qué preguntan? Con la formación del curso estoy capacitada para dar este tipo de medicina. Claro, eso es importante. Obviamente no, o sea, un curso no capacita para dar medicina, ¿eh? Pero yo diría este y casi ninguno. Por ejemplo, el curso que tenemos largo, que es de 6 meses, y 6 meses profundo, ese sí que trabajamos muchas cosas. O sea, nosotros tampoco lo planteamos para dar medicina, es para microdosis, que es diferente. Eh, el tema de la medicina, Mm. de las macrodosis, es un tema complejo, ¿vale? Es un tema complejo. Y yo creo que requiere no solamente una formación teórica, sino un cierto camino y experiencia, ¿no? Pero bueno, aquí no es para que der medicina, pero sí que es, por ejemplo, para si estáis ya en ese ámbito, por ejemplo, no sé quién ha hecho esa pregunta, pero si es terapeuta y ya está trabajando en ese ámbito, aquí va a encontrar o sea, respuesta a muchas preguntas. Sí que vamos a dar, ¿verdad? En la clase de ACT sí que vamos a dar una estructura de cómo acompañar, de qué herramientas utilizar, porque además lo bonito de este modelo de acompañamiento es que ayudamos a la persona a sacar el máximo potencial de tanto micro como macro, a través de herramientas como el mindfulness, ¿verdad? Mindfulness, a través de otras herramientas como la difusión cognitiva, lo que decía Carlos, la aceptación emocional, ¿eh? Y son herramientas muy prácticas que se enseñan y que uno puede entrenarlas. O sea, y que realmente sirven para la vida. O sea, eso es algo que te sirve para el paciente y le sirve al terapeuta, ¿eh? Entrenarlas. Y eso sí, esas herramientas sí. Esas herramientas las vamos a entregar. Pero obviamente no podemos decir que es un curso que habilita para dar medicina. ¿Vale? Eso sería como un poco irresponsable. ¿Eh? Pero bueno, vamos a ver Además, todos los porque casos. no está dentro del marco occidental aunque en algunos países donde ya es legal, se pueden tomar cursos largos de años en la universidad para ser terapeuta con asistencia de psicodélicos. En la mayoría del mundo hoy en día esto es un proceso más fenomenológico y empírico, es decir, es un poco como en el Zen. Es la práctica la que hace al maestro, en la práctica de eso, de tomar medicina, de tomarla de una manera acompañada, de transformarse, de conocerla, de descubrirse, de vivirlo en carne propia. La decisión de dar la medicina, pues no hay una autoridad acá en Occidente que te la dé, con excepción de algunos estados en Estados Unidos. Claro. Entonces, Y en el modelo tradicional, bueno, por ahí está entrando alguien ya a esta hora. En el modelo tradicional, por ejemplo, de la ayahuasca, que es el que yo mejor conozco, el estar legitimado para dar medicina es muy complicado, ¿eh? Tradicionalmente hablando. O sea, se le da esa autoridad a alguien realmente que sigue un linaje, que ha aprendido de un maestro muchos años y que ha demostrado altas capacidades, ¿eh? Para esto. O sea, no es lo que vemos ahora de que cualquiera se pone la ayahuasca en cualquier sitio porque ha estado en la selva un fin de semana. Obviamente eso no funciona así, ¿vale? O sea, es bastante riguroso en lo tradicional. Luego nosotros occidentales muchas veces pues, hacemos lo que queremos, ¿no? Pero eso no significa que sea lo mejor, ¿no? Sarita también pregunta cómo encontrar un buen equipo que te acompañe bien y de forma presencial. Ese también es el problema, que al estar prohibido no es tan fácil y claro, hacerlo online no es tan fácil como hacerlo en persona. Ya, poco a poco, por lo menos en mi camino, lo que te puedo compartir es que se va volviendo una mezcla de intuición y oportunidad. Es decir, yo sé que estamos acostumbrados a hacer planes en una agenda o a estructurarnos
el propósito, pero esto es un poco, hay un poco de magia, es más cómo se presenta en tu vida y cómo las cosas se van estructurando alrededor de esa labor, si es para ti, ¿no? Mm, digamos, es muy orgánico. No es como este bottom up de, bueno, ahora me voy a hacer un equipo y entonces con este equipo me asesoro y entonces voy a poner el producto online, porque esa forma de ver es muy occidental y la persona en un camino de medicina con experiencia se vuelve más un testigo de su propia vida, que como que la deja crecer, o sea, uno echa la agüita y echa la tierrita y da la luz y como que eso se va estructurando. No sé si suena un poco naif o romántico, pero sí, técnicamente es difícil estructurarlo de esa manera, siempre es mejor presencial. eh, yo no conozco sesiones de macrodosis online. Las microdosis sí que pues las puedes dar, enseñar a tomarlas y luego hacer el acompañamiento terapéutico eh, en línea. Pero luego el equipo se va formando, en mi caso, a través de la gente que vas conociendo por el camino, que más o menos resuena con lo que tú haces, que acompañarse un par de veces y luego formar equipo. No sé qué pensás vos, Víctor. Sí, sí, sí. Sí. Luego os digo, a ver, si queréis abrir el chat, el audio podéis, porque eso era para mientras estábamos en la charla. Pero si todavía si queréis tener Sí, el... gracias. Perdón, porque en un ratito me tengo que. Muchas gracias, muy interesante. Quizás haga la. Bueno, después hablaré con Carlos de la formación, pero quería hacer una pregunta. Si tienen, eh, si hay artículos o si hay alguna, o en su experiencia personal empírica, si los casos de esquizofrenia, que a veces se relaciona mucho también con la despertar de la Kundalini y demás. Esto que dicen del peligro, ¿no? Del despertar sin justamente una responsabilidad terapéutica y un acompañamiento. ¿Cuál es la experiencia o qué saben ustedes, si saben algo con respecto a los pacientes esquizofrénicos, ¿no? Que son pacientes tan complejos y... Yo voy a luego algo corto, algo cortito. A ver, si nos vamos a la parte, digamos, científica, ¿no? Siempre decimos, se suele decir que los cuadros psicóticos no son los cuadros indicados para trabajar con psicodélicos, ¿verdad? Y justamente la esquizofrenia es un cuadro complejo en el que los psicodélicos no sería... Normalmente se suele decir que son los cuadros neuróticos los que mejor se trabaja con los psicodélicos, precisamente, ¿no? En términos clínicos, es verdad los psiquiatras, por ejemplo, son bastante reacios a esto. Pero yo, por ejemplo, tengo experiencia positiva con un par de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, con los cuales han participado en ceremonias de ayahuasca y les ha ido muy bien. Porque tenemos buen vínculo y porque ellos también pasaron por un proceso de terapéutico largo en un centro donde yo trabajé, que es en Taquihuasi. Entonces ya había una historia, ¿no? Y claro, en realidad, pues yo me he dado cuenta de que hay como un temor, en Occidente le tenemos mucho temor a lo psicótico, no nos relacionamos bien, porque son estados disfuncionales, ¿no? Para la realidad con la que nosotros contamos. Pero en las culturas tradicionales, como la amazónica, el psicótico y el chamán no están tan lejos uno del otro. Quiero decir, que ellos sí están acostumbrados a navegar en otras dimensiones y lo llevan mejor que nosotros, ¿no? Ese navegar en otras dimensiones. Y entonces ahí está más normalizado esto, ¿no? Y bueno, al final depende mucho de los recursos personales, ¿eh? Siempre. Es decir, yo en mi caso con estos pacientes son personas que sí han tenido brotes psicóticos, pero como tienen recursos de autoconocimiento, ya se saben manejar bien en esos estados. Entonces, con ellos bien.
¿vale? Eso es lo que puedo aportar. Vale, gracias. Bueno, me despido. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Nos vemos. A todas por estar hasta el final, de aquí. Si alguien más quiere, alguien quiere más preguntar algo, Yo quería preguntar por qué he escrito, soy Sara. ¿Me sí, escucháis? Sara. Ah, Sí, vale, sí, es sí. que no sé si se escucha. Pues nada, es que yo, ahora que has dicho lo de que con lo que mejor funciona son los casos neuróticos y demás, pues bueno, a mí lo que me pasa es como que tengo una ansiedad generalizada, que llevo años, que soy resistente a tratamientos convencionales y nada, lo que pasa que llevo años como queriendo encontrar algo de esto alternativo, pero como he probado todo el tema convencional, ahora como que siento cierta resistencia a confiar en nada más y así. Y estoy un poco como a ver, porque la persona que a mí me va a tratar está participando en ensayos clínicos en un hospital, pero no sé hasta qué punto tiene información sobre las microdosis, porque lo que hacen en el hospital de Zamora son macrodosis. Entonces estoy un poco perdida y entre la desconfianza y eso, no sé si tengo que tirar por aquí. O sea, es como que tampoco llevamos pocas sesiones, llevamos tres, pero tampoco me ha sabido guiar si hacer micro o macro y estoy un poco confusa sobre qué sería lo mejor para empezar. Si una micro para que lo que estamos trabajando en terapia, que él trabaja con psicodrama y así, como que sea que lo pueda trabajar mejor y que pueda acceder en cierta manera ya y eliminar un poco esta resistencia. O empezar directamente con la macrodosis y luego tirar de microdosis si fuera necesario. No sé lo que habéis visto vosotros en casos así, que sería lo más adecuado. Eso depende Sobre- mucho eso depende mucho de cada caso en particular y de ninguna manera esta información nos proveería una herramienta diagnóstica suficiente para recomendar una cosa u otra, si macrodosis o microdosis. Lo que está claro en la investigación científica es que la macrodosis es muy contundente y está más demostrado su efectividad. Ahora, como explicamos en la charla, pues eso está muy de la mano del contexto, como percibo ahora, de la calidad de la relación que sientes con tu terapeuta y de la Claro, confianza que te otorga ese ese setting, ese contexto terapéutico, el terapeuta. Porque si hay confianza y valentía, es decir, nadie te va a pedir que te lances con valentía a una cosa que no te da confianza. Y vuelvo a lo anterior, esto es un proceso muy orgánico, no se fuerza. Muchas veces, muchas ceremonias, mucha gente no viene y ya, y no es algo para quejarse, la gente no cumple, es que si no es tu día, si no es lo tuyo, si no es tu terapeuta, si no surge, si no, como decimos cuando es más hippie, si no fluye, no fluye, eso no es de forzar. Si tú quieres dedicar tiempo, energía, esfuerzo a investigar, a conocer a otras personas, a leer un poquito más, pero la decisión de hacerlo, cómo hacerlo, uno, requiere una evaluación más compleja que la información proveída por tu pregunta y dos, se desarrolla en mi experiencia de manera orgánica. Yo no sé cuánta gente tengo en mi lista de anuncios de WhatsApp que me han preguntado que están interesados, que quieren, pero es por ahí el 1% que viene, porque cuando se da, y pues ojalá sea algo para ti. Y yo te recomendaría que te tomaras el tiempo para mirarlo tanto externamente con información como internamente. Porque además ese elemento interno de la determinación de tomar el paso es fundamental. En psicología es el chiste más viejo. ¿Cuántas personas se necesitan para cambiar una bombilla? Y la respuesta es, depende si la bombilla quiere cambiar. Entonces, para mí ese paso es la determinación. Por ejemplo, yo no planeo sesiones macro. Se planean cuando algún cliente decide tomar ese paso y planta una semilla para esa ceremonia. Y ahí se abre.
porque para mí es fundamental que haya esa abolición, esa determinación, ese paso de valentía y de confianza. Sí, sí, o sea, yo lo tengo clarísimo y es algo que he decidido hace tiempo, pero por otro lado es eso, como he probado con, llevo como 7 terapeutas, aparte de ahora empezar con este tema de los psicodélicos, o sea, la falta de confianza que yo tengo ahora no es hacia, yo he tomado psicodélicos por mi cuenta, he sentido estos cambios, pero no he podido integrarlos a falta de un acompañamiento terapéutico, por eso ahora me he decidido. Y la persona confío, pero cuando a veces llego allí es como que tengo una resistencia tan grande que es como, creo que es una parte de mi mecanismo ahora de, pues también de la ansiedad, de la neurosis, de toda Eso, este... eso te iba a Y decir, eso iba a decir yo, que quizás ahora es más interesante trabajar eso que está pasando, ¿no? Al final. O sea, el tema vincular es muy importante con el terapeuta y al final no es que haya una única solución, ¿sabes? No, no podemos poner todos los huevos en una chistera, o sea, no podemos poner todas las cartas ahí en los psicodélicos ni en nada. Y yo creo que al final el tema vincular es muy importante en el proceso y como decía Carlos, ¿no? Sentir que cuando llegue, pues llega de una manera que es buena para ti, ¿no? Que es orgánica, ¿no? Pero bueno, es interesante trabajar eso justamente durante la terapia, ¿no? Al final, yo lo que he visto, en mi experiencia, lo que veo es que las personas que realmente cambian y les ayuda las medicinas son las que mantienen un compromiso a largo plazo. No es una experiencia aislada y ya está, ¿eh? Porque también hay mucha gente que todos los fines de semana, o casi todos, se emborracha ayahuasca, por decir un ejemplo, ¿eh? Se entiende, ¿no? O sea que bueno. Nada, vamos a ir cerrando, ¿eh? Estos casos ya, como digo, los vamos a ir viendo como más porque hay que desarrollar mucho aquí, que no, obviamente aquí no da tiempo, ¿no? Pero desarrollaremos mucho el tema de cuándo micro, cuándo macro, los protocolos, todos esos temas los vamos a trabajar en la formación, ¿vale? A este curso. Así que estamos conectados, yo ya os he puesto mis datos, mi teléfono, por si queréis entrar en el grupo, si no estáis. Y nada, bueno, aquí todavía hay gente entrando, imagínate, y son las 8 ya. Así que ya a esta persona lo siento, pero no, no la voy a dejar entrar porque ya estamos cerrando. Bueno, muchas gracias, a todos. Carlos, gracias Gracias, gracias. por participar. Nos encontramos en el camino. Venga, hablamos. Chao, chao. Chao.